Bueno, muchachos, la siguiente operación en lo que es el tema de números complejos es la que se le llama potenciación de la i. Esta operación, digamos que no es una operación independiente, sino que esta operación se necesita dominar para poder realizar la multiplicación de números complejos. Entonces, para poder realizar esa multiplicación de números complejos es necesario dominar el tema de la potenciación de la i. En este tema de la potenciación de la i, pues simplemente hay que saber o aprenderse lo que es la tabla de la potenciación de la i, que empieza de esta manera: i a la 0 es igual a 1, siempre va a ser así, y eso tiene su justificación y ahorita lo aclaramos. I a la 1 siempre va a dar como resultado i. I a la 2 siempre va a dar como resultado menos 1, y la i a la 3 siempre va a dar como resultado menos i. A partir de estos cuatro valores o a partir de estos cuatro resultados, estos mismos cuatro resultados en ese mismo orden se van repitiendo infinitamente. Es decir, ya que nosotros determinamos que i a la 0 es 1, i a la 1 es i a la 2 es menos 1, y la i a la 3 es menos i, ya de ahí en adelante se siguen repitiendo. Por ejemplo, i a la 4 es 1, i a la 5 es i a la 6 es menos 1, y a la 7 es menos i. Es decir, estos mismos cuatro resultados se siguen repitiendo en ese mismo orden cuatro veces infinitamente. Es decir, que si yo continúo aquí con i a la 4, i a la 4 lo que hace es repetirme este resultado, que sería entonces i a la 4 me daría 1. Si yo voy con i a la 5, lo que hace es repetirme el segundo resultado, que sería entonces i positiva. Luego, si yo voy con i a la 6, me daría como resultado menos 1, el tercero me da el mismo tercer resultado, que sería menos 1, y el siguiente, que sería i a la 7, me daría exactamente el resultado, el cuarto resultado de la misma tabla, que sería en este caso menos i. Y así sucesivamente. Si voy con i a la 8, i a la 8 me daría 1, i a la 9 me daría i a la 10 me daría menos 1, y a la 11 me daría menos i. En ese mismo orden se van a ir repitiendo todos los valores. Ahora, justificamos el hecho de por qué siempre estos cuatro valores siempre van a ser así. Primero, en la primera, i a la 0 es 1. ¿Por qué? Por la propiedad de las potencias. Una de las propiedades de la potencia, dice que toda base elevada a la 0 siempre da 1. Esa es una propiedad de potencia. La propiedad de potencia siempre me dice que cualquier base, no importa cuál sea, toda base elevada a la 0 siempre va a dar como resultado 1. Esa es la propiedad que dice que a la 0 es igual a 1. Esa es la justificación por la cual elevar i a la 0 siempre me va a dar 1. Ahora, en la siguiente propiedad, el siguiente resultado de la tabla dice que i a la 1 es i. Esa es otra propiedad de la potencia. En esta propiedad, en la propiedad de la potencia, dice que toda base elevada a la 1 sigue siendo la misma base. Esa es una propiedad de la potencia que ya usted debe dominar. Toda base elevada a la 1 siempre va a dar la misma base.
Entonces, esa es la justificación por la cual i a la 1 me sigue dando i. Ahora, vamos con la justificación para que i a la 2 me dé menos 1. Resulta que cuando yo tengo i a la 2, yo sustituyo el valor de i por la expresión que vale i. ¿Cuál es la expresión que vale i? Que ya ustedes la debieron haber investigado y ya la hemos visto en algunas de las fotos anteriores. La expresión que vale i o el valor de i ya sabemos que es raíz cuadrada de menos 1. Entonces sustituimos la i por su valor real, que es raíz cuadrada de menos 1. Siendo raíz cuadrada de menos 1, este 2 se cancela con esta raíz y lo único que me está quedando es el menos 1. Por esa razón es que i a la 2 me da como resultado menos 1. Esa es la justificación por la cual nos daría menos 1 cuando elevamos i a la 2. Y la justificación de i a la 3, que me da menos i, es porque simplemente estamos desglosando. Yo lo escribo en esta parte. I a la 3 es lo mismo que decir o que separar i a la 2 por i a la 1. Recuerden que esto es multiplicación de potencias de igual base. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Entonces, este mismo i a la 3 es lo mismo que decir i a la 2 y la i a la 1. Aquí están los mismos tres exponentes. Estos tres exponentes aquí están separados en 2 y en 1. Y cuando nosotros los separamos así, nos damos cuenta que i a la 2 ya lo resolvimos aquí arriba. Entonces, i a la 2 yo lo sustituyo por su resultado, que sería menos 1. Coloco el por y resulta que i a la 1 también lo tengo resuelto aquí arriba. I a la 1. En este caso, i a la 1 me va a dar el resultado de i. Y obviamente aquí lo que hago es sacar cuenta. Menos por el más de la i me va a dar menos. Y 1 por el 1 sobreentendido de la i me va a dar 1. Y ese 1 se sobreentiende y solamente se coloca la i. Y como pueden ver, me da como resultado menos i. Ahí tenemos la justificación para cada uno de esos resultados. De ahí en adelante, cada uno de los demás resultados se siguen repitiendo. I a la 4 da 1, como daba el primero. I a la 5 da i positiva. I a la 6 da menos 1. Y i a la 7 me da menos i. Y si continúo, se van a volver a repetir estos mismos 4 resultados infinitamente en ese mismo orden. Es decir, que si yo continúo aquí con i a la 8, i a la 8 me va a dar 1. I a la 9 me va a dar i. I a la 10 me va a dar menos 1. Y la i a la 11 me va a dar menos i. Y cada una de ellas tiene su propia justificación, pero como pueden notar, cada 4 veces se repite el mismo resultado. Cada 4 veces se va a repetir el mismo resultado. Si le buscamos justificación a cada uno de ellos, la vamos a encontrar. Por ejemplo, i a la 2, pues i a la 4, yo lo voy a escribir acá para tener la justificación. I a la 4 es igual que desglosarlo o que separarlo en i a la 2 por i a la 2. Este 4 lo estamos separando en 2 y 2. Y al separarlo,
lo llevamos a cabo. En este caso sería i a la 2, ya lo tenemos resuelto aquí. I a la 2 me da menos 1 por el otro i a la 2 que también me da menos 1. Y si resolvemos eso, menos por menos me da más y 1 por 1 da 1. Como pueden ver, ahí está demostrado que i a la 4 da 1. Luego de eso, si queremos justificar el i a la 5, que me tendría que dar i, resulta que i a la 5 es lo mismo que decir i a la 2 por i a la 3. Y resulta que i a la 2 ya lo tenemos resuelto acá. I a la 2 me da menos 1 que multiplica a i a la 3 que lo tenemos resuelto acá, que me daría entonces menos i. Menos i. Y si yo resuelvo eso, menos por menos me da más, y 1 por i es una sola i con el 1 sobreentendido acá. Entonces, si se sobreentiende, me estaría dejando como resultado la i. Es decir, que todas ellas tienen justificación. Si yo coloco i a la 6, i a la 6 es lo mismo que decir i a la 3 por i a la 3. Y ya sabemos que i a la 3 lo tenemos resuelto acá. I a la 3 me da, según lo que tenemos acá, me da menos i, que multiplica a el otro i a la 3, que en este caso me daría otra vez menos i. Y si resolvemos eso, podremos notar que menos por menos me da positivo, y por i es i al cuadrado. Entonces, menos por menos me da más, y la i por la i me da i al cuadrado. Y resulta que i al cuadrado lo tenemos también resuelto aquí. Es decir que i al cuadrado, que es este mismo resultado, lo tenemos resuelto aquí. I al cuadrado me da menos 1. Como podemos ver, nos da el resultado final que estamos buscando. Y la última justificación, porque lo demás lo pueden hacer ustedes, la última justificación podría decirse que es i a la 7. Y la i a la 7 es lo mismo que decir i a la 3 por i a la 4. Resulta que i a la 3 ya la tenemos resuelta acá, me va a dar menos i, que es i a la 3, me da menos i al final, por i a la 4. I a la 4 ya la tenemos resuelta aquí también. Por lo cual, aquí entonces me quedaría el 1. Y al resolverlo, me daría menos por más da menos. 1 por 1 es 1 y se sobreentiende, y la i, que la tenemos ahí, la colocamos. Y como pueden ver, me dio menos i. Cada uno de los siguientes se van repitiendo en ese mismo orden. Siempre los resultados van a ser en ese orden. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Y así sucesivamente. No importa cuántos sean los exponentes o cuáles sean los exponentes, igual se va a seguir repitiendo en ese mismo orden esas 4 respuestas o esos 4 resultados. Esta tabla de potenciación de la i hay que dominarla para poder resolver lo que en realidad nos interesa, que es la multiplicación de números complejos.